Buenas tardes, a continuación daré la presentación de nuestro proyecto de investigación, el cual está conformado por Ana Lili Monsalve Sáenz, Lucero Devia Meneses y quien les habla, Kerry Tatiana Londoño. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Iberoamericana, cursando el último semestre de la especialización Desarrollo Integral de Infancia y Adolescencia. Esta vez nuestro proyecto de grado es un proyecto de investigación apostándole a las experiencias educativas de inclusión con adolescentes entre 14 y 16 años de una institución educativa del municipio de Florencia en el departamento del Caquetá. Ahora vamos a hablar de la descripción general del proyecto, el cual el problema de investigación es la falta de inclusión en adolescentes entre 14 y 16 años con discapacidad de una institución educativa del municipio de Florencia en el departamento del Caquetá. Objetivos de la investigación. Objetivo general. El objetivo general de nuestra investigación es comprender las experiencias de la inclusión educativa de adolescentes con discapacidad entre 14 y 16 años en el municipio de Florencia, en el departamento del Caquetá. Y entre objetivos específicos tenemos indagar los referentes teóricos, categorizar los datos obtenidos en la recolección de información y por último, analizar las experiencias de la inclusión educativa en adolescentes con discapacidad en edades entre 14 y 16 años del municipio de Florencia en el departamento del Caquetá. ¿Cómo justificamos nosotras nuestro proyecto de investigación? Nuestro proyecto de investigación lo justificamos ya que a través de esta investigación resaltamos los tipos de discapacidad que fueron identificados en los adolescentes entre 14 y 16 años en la institución educativa en el municipio de Florencia en el departamento del Caquetá. Además de ello, también a través de la recolección de información, lo cual nos permite identificar y obtener la importancia de intervenir en la población. Por tanto, también hacemos indispensable la implementación de acciones, la adquisición de nuevas herramientas, de nuevas estrategias, de nuevos aprendizajes y enseñanzas educativas en inclusión en los adolescentes con discapacidad de todas las instituciones educativas. Y por último, la justificamos en que la inclusión es un proceso de identificar y responder a la diversidad de las necesidades de todos los estudiantes, de todos, cada uno de los estudiantes. Hola, muy buenas tardes. Le habla Ana Lili Monsalve Sáenz de la ciudad de Florencia, Caquetá, licenciada en Ciencias Sociales. En este día quiero abordar lo que tiene que ver con el marco referencial, que está compuesto por el marco teórico, marco conceptual y marco legal. En ese sentido, en el marco teórico vamos a abordar lo que es la teoría de Arthur Manfred Maxwell, es decir, la teoría de las necesidades humanas. En ese orden de ideas, cuando hablamos de las necesidades humanas, es las necesidades antológicas y las necesidades axiológicas. Dentro de las necesidades humanas abordaron lo que tiene que ver con los temas o diagnósticos de evaluación cuando hablamos de las necesidades del ser, tener, hacer o estar. Del mismo modo, quiero decirles que en esta teoría se embarca más el ser como tal, cómo se involucra, cómo se relaciona, cuáles son los aspectos, qué puede suceder y qué apoyos tiene y qué apoyos no tiene. Dentro del marco conceptual vamos a abordar lo que tiene que ver con los conceptos básicos, que es decir, adolescentes, discapacidad, educación inclusiva, categorías de discapacidad que se ven en el aula. Dentro de ellas están la discapacidad cognitiva, la discapacidad física, visual y auditiva, psicosocial. Tenemos también algunos trastornos del aprendizaje, trastornos de hiperactividad. Ahora pues bien, quiero abordar un poquito del marco legal. El marco legal que desde hace muchos años, desde UNESCO en 1994, después viene la ONU en el 2006 y en el 2008, todo este proceso tiene un cambio, como todas las cosas están cambiando, como todas las cosas se van
modificando y ajustando según una realidad, llegando a un contexto específico, porque podemos hablar de pronto de nuestros niños de 14 a 16 años. La experiencia que tuvimos con ellos con discapacidad, estos chicos, es muy diferente a una experiencia de unos estudiantes con discapacidad, digamos en España, en Italia, etc. En ese sentido, en Colombia tenemos varias normatividades. Entre ellas quiero resaltar el decreto 1421, que actualmente es el que rige dentro de los centros educativos. Este nos muestra todo lo que tiene que ver con la normatividad que hay que tener bajo los centros educativos, los derechos de nuestros estudiantes, los deberes de los padres de familia, que tiene que ver con las responsabilidades de las instituciones educativas, las responsabilidades de los docentes, las responsabilidades tanto también de los estudiantes, y lo que tiene que llevar cada uno de ellos en los centros educativos, que para resaltar los PIAR, los planes individuales de ajustes razonables, que son más direccionados a cada uno de nuestros estudiantes. Cordial saludo, mi nombre es Lucero Devia Meneses y voy a exponer el marco metodológico de nuestro proyecto de investigación. El tipo de estudio, para ello se desarrolló una investigación enmarcada en un enfoque cualitativo, el cual se utiliza principalmente para realizar estudios de comportamiento social. Según Gómez 2015, el enfoque cualitativo se aplica para descubrir preguntas de investigación que puedan generar hipótesis. Con frecuencia se basa en métodos de recolección de datos sin medición numérica, sin conteo, utiliza las descripciones profundas y las interpretaciones de los fenómenos. La población objeto de estudio está ubicada en Florencia, Caquetá, al sur de Colombia, en la región de la Amazonía. Se tomó la institución educativa técnica agroindustrial de la Amazonía, sede San Luis, la cual cuenta con 55 estudiantes con discapacidades diagnosticadas entre tipos como visual, múltiple, cognitiva y psicosocial. Estos estudiantes reciben apoyo psicosocial y están en proceso de inclusión, dentro de los cuales se seleccionaron 8 estudiantes en edades de 14 a 16 años en grado de metodología YEMPA y actualmente cursan grados de 6 a 11. El procedimiento está basado en 3 objetivos con sus actividades e instrumentos. El primer objetivo fue indagar los procesos actuales de inclusión educativa. Para ello se hizo una búsqueda de referentes y una construcción de un marco conceptual. Se utilizó la rejilla bibliográfica y la ficha resumen. El segundo objetivo, aplicar instrumentos de recolección de datos en los adolescentes de 14 a 16 años. Se construyó un guión de acercamiento a los estudiantes y se hizo recolección de la información. Se utilizó un prototipo de instrumento, se aplicó un consentimiento informado y la codificación de datos. El tercer objetivo fue analizar los significados de las experiencias de inclusión educativa en adolescentes de 14 a 16 años con discapacidad. Las actividades, transcribir la entrevista, la codificación, y los instrumentos, la tabulación y la tabla de codificación. Las técnicas de recolección de información fue la entrevista cualitativa, la cual se utilizó porque facilitaba la recolección de la información que se quería obtener, evidenciando la fase de preparación, fase de apertura y fase de desarrollo. Se tuvieron en cuenta algunas consideraciones éticas basadas en la resolución 008-430 de 1993 del Ministerio de Salud de Colombia, literal A, artículo 11, el cual nos dice que toda vez que se clasifica como investigación sin riesgo, es porque se fundamenta en estudios que emplean técnicas y métodos de investigación documental retrospectivos. Igualmente es una investigación que adopta el compromiso de defender los valores y principios fundamentales de la profesión del trabajo social, y también se fundamenta en el código de ética de la primera infancia, el cual nos dice que no debemos lastimar a los niños y las niñas, no practicar conductas que hagan daño físico, emocional, ni realizar acciones de explotación, degradación. Ahora quiero hablarles un poco acerca del capítulo 4, que ya vienen los resultados, donde hablamos del análisis de la experiencia, de cómo esta experiencia y llegamos a una codificación axial, de cómo analizamos los resultados. Dentro de estas experiencias, pues quisiera abordar de que para poder llegar a nuestra codificación axial y a los análisis, tuvimos que utilizar una herramienta, y dentro de esa herramienta pues encontramos la entrevista. Dentro de esta entrevista que se le realizó a estos 8 estudiantes con discapacidad, abordamos una serie de preguntas, y dentro de esta serie de preguntas pues ellos nos dieron unas respuestas. Para hablar un poquito de las respuestas, pues ellos fueron precisos y no fueron tan extensos para abordar una pregunta en el sentido de dar respuesta, porque fueron muy cortos. Cuando hablamos del análisis de la experiencia, pues tuvimos que tomar esta experiencia como tal, las preguntas, relacionarlas
y encontrar un código como tal, y después encontrar un código que una a las familias, es decir, que si encontramos el código como tal de la familia, de cómo este código se une a una codificación ya de familia. Cuando hablamos del codificación axial, entonces nos permite abordar ya es todo lo que tiene que ver relacionado con la teoría, en este caso, de las necesidades humanas del ser, hacer y tener. Del mismo modo, encontramos de que la entrevista nos lleva a relacionarla con la teoría de las necesidades humanas. En el cuarto punto, que es el análisis de los resultados, ya encontramos la codificación como tal, la codificación de cada una se puede decir, de los temas y de las familias que surgen dentro de la entrevista con los estudiantes con discapacidad, los 8 estudiantes como tal. Estos códigos que surgieron fueron espacios educativos, inclusión educativa, actividades académicas, inclusión social, relaciones sociales, materiales y herramientas de apoyo que se pueden utilizar dentro del aula. Para concluir, quisiera decirles que esta experiencia fue muy bonita con nuestros estudiantes, de cómo estar ahí dentro del aula, de cómo ver cómo las docentes dan esa parte de amor, de afecto para nuestros niños con discapacidad. Es algo que de verdad no tiene palabras, porque eso se vive en el aula como tal, de cómo ellos vuelven y tienen vida, no solamente están allá en sus casas, arraigados allá en una casa, en un encierro, sino que ellos comparten. Me decía una de las mamás que vuelven a nacer, vuelven a tener vida, sus hijos, y vuelven a tener como esa alegría, no tanto el niño sino su mamá, todo su entorno como tal, de cómo desarrollan sus habilidades, sus proyectos de vida, que así ellos no alcancen a tener código lector y matemático, alcanzan a tener unas habilidades, un proyecto de vida que es en sí donde debería estar focalizada toda la parte del Ministerio de Educación, y fortalecer sobre todo desde el Ministerio de Educación las aulas educativas, tanto en herramientas tecnológicas y humanas, para que los docentes de los centros educativos tengan cómo ofrecerles una educación que atienda toda la diversidad que tiene nuestro país y que tiene nuestra comunidad. Muchas gracias.